Hermanos, hermanas, muy buenas tardes a todos. En este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les doy un cordial bienvenido a cada uno de ustedes donde se encuentran en este momento, en este día. Pues la verdad me siento muy contento en este momento y es un privilegio para mí de leer la santa palabra de Dios en este momento. Es por eso les pido a ustedes, hermanos y hermanas, abran sus corazones en este momento para escuchar la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, dice la palabra de nuestro Señor así: Feliz el que lea públicamente estas palabras proféticas, y feliz quienes las escuchan y hagan caso de este mensaje o palabra de Dios. Amén, hermano, amén. Muy bien, hermano o hermanas, en este momento, en este rato, pues les invito a ustedes, hermanos, para meditar la santa palabra de Dios. Pues hoy, bien sabemos, hoy es día domingo, hoy es el día del Señor, hoy es el día para escuchar la voz del Señor en cualquier momento, en cualquier iglesia donde nos encontramos hoy. Es por eso, hermano, en este momento pues voy a meditar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice así, hermano. Ya escuchamos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: feliz el que lee públicamente las palabras proféticas, dice la palabra de Dios. De manera en esto, hermano, estamos bendecidos por nuestro Señor este día, los que fuimos a escuchar la palabra de Dios, los que hablamos la palabra de Dios, los que predicamos la palabra de Dios, y los que también no tuvieron la oportunidad de irse a una iglesia, de llegar a una iglesia, pero están en sus casas de escuchar la palabra de Dios. De manera, hermano o hermanas, aquí nos habla, aquí nos dice sobre la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es una palabra bendita. La palabra de Dios es una palabra sagrada. La palabra de Dios nos ha dejado como hijos de Él, de manera que nosotros, Dios nos ha recomendado, Dios nos habla para predicar, para evangelizar la palabra de Él, para profundizar la palabra de Él en este día, hermano. De tal manera, pues, en esta tarde o en este día, pues estamos invitados a todos para predicar, para hablar, para meditar la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es un alimento para nuestro corazón. La palabra de Dios es un refrigerio para nuestro hueso. La palabra de Dios es sagrado, hermanos. De manera, sin la palabra de Dios no podemos estar en este mundo, o no podemos vivir, hermanos. De tal manera, hermanos, en este momento, en esta tarde, pues, estamos bendecidos por nuestro Señor. Si predicamos, si hablamos, si meditamos la palabra de Dios, estamos bendecidos, estamos fortalecidos, estamos animados por nuestro Señor Jesús. Si nosotros creemos la palabra de nuestro Señor, ¿quién contra nosotros? Así como dice la palabra de Dios, ¿quién contra uno? Si creemos en la palabra de nuestro Señor. Si creemos en la palabra de nuestro Señor, pues es allí donde
está uno contento, está uno alegre, está uno feliz, donde uno vive con la familia, con los hijos, con las demás personas que nos rodean, hermano, que nos miran. De tal manera, hermano, la palabra de Dios nos está hablando en este momento. Pues aquí les invito, hermanos, la palabra de Dios ya nos habló en este momento. Dios nos invita pues para hablar la palabra de Dios, hermano. Muchas veces nosotros solo estamos viviendo así nomás. Solo así estamos recibiendo las bendiciones de Dios. Solo así estamos estamos viviendo en medio de nuestras faltas, en medio de nuestros pecados. Pero si no practicamos, si no leemos la palabra de nuestro Señor. De tal manera, hermano, en esta tarde nuestro Dios nos invita para escuchar su santa palabra, hermano. Así como ya les dije, hermanos, si nosotros practicamos, si nosotros hablamos, si nosotros predicamos la palabra de Dios, estamos felices, hermano. Amén, hermano. Estamos felices donde estamos viviendo. Pero si no escuchamos la palabra de Dios, estamos viviendo, hermano, en medio de una tristeza, en medio de problemas. Pero si la palabra de Dios está con uno, pues estamos contentos, estamos felices, hermano. De tal manera, pues, prediquemos la palabra de nuestro Señor. Y además, si uno no escucha la palabra de Dios, es allí donde uno se enferma, es allí donde hay fracaso, es donde allí hay tristeza. Pero confiemos en la palabra de nuestro Señor, porque la palabra de nuestro Dios, la bendita palabra, o si nosotros leemos la palabra de Dios, ¿quién contra nosotros? La palabra de Dios nos salva, hermanos. De repente está por allí para enfermarnos. De repente por allí nos encontramos en medio de alguna enfermedad, en medio de un accidente, de algún fracaso, de alguna pena. Pero si creemos, hermano, en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos salva, hermano. Amén, hermano, amén. Y luego, la palabra de Dios nos cura, nos levanta. No sé dónde nos encontramos ahora. O no sé cómo estamos en nuestras casas. De repente por allí ahorita estamos enfermos en nuestras casas. O de repente por ahí algún familiar está en los hospitales por esta enfermedad, por esta pandemia. De repente en los hospitales, en nuestras casas, ahí están cayendo lágrimas, ahí hay tristeza. Pero creemos, hermano, la palabra de Dios es nuestra sanidad. La palabra de Dios es nuestra medicina. La palabra de Dios nos cura, hermano. Entonces, de tal manera, pues, confiemos en la palabra de nuestro Señor. Es la única medicina que hay en nuestra vida, hermano. Estemos preparados en la palabra de nuestro Señor cuando Dios nos viene a traer, cuando Dios nos va a llamar, en cualquier momento, hermano. Hoy estamos bien, no sabemos que si en esta noche, si mañana o en esta semana o en el otro año Dios nos va a llevar, Dios nos va a recoger. Pero si nosotros estamos preparados en la palabra de nuestro Señor, cuando Él nos viene a traer, es más seguro, hermanos, vamos a llegar donde está nuestro Dios, vamos a llegar donde está la eternidad, vamos a llegar donde no hay tristeza, donde no hay enfermedad, vamos a llegar a gozar, a alabar con los ángeles del Señor. Entonces, de tal manera, hermanos, en esta tarde, en este momento, ya leí la palabra de Dios. Lleven este mensaje
en sus corazones. Lleven este mensaje en la vida, en sus aposentos. Pueden meditar la palabra de Dios. Es muy importante la palabra de Dios, hermanos. De tal manera también a los hermanos que están en los hospitales, sufriendo la enfermedad, a los hermanos que están en una cama, a los hermanos que están así con alguna operación, con algún accidente. Ánimo en la palabra de nuestro Señor. Porque la palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios cura. La palabra de Dios venda nuestras heridas. Y la palabra de Dios consuela a nuestros corazones si nos encontramos en alguna tristeza, hermanos. De tal manera, pues, estos mis pocas palabras en esta tarde, llévenlo también y ustedes pueden meditar más la palabra de Dios en sus casas, en sus aposentos. Así que muchísimas gracias por este mensaje de palabra de Dios que ya les leí en medio de nosotros. Amén, hermano, amén. Bendecido a ustedes en donde se encuentran o donde están viviendo con la familia. Amén, hermano. Entonces nos vemos en la próxima oportunidad.